Hola, bienvenidos a la primera clase de Introducción a la Teología. Estás a punto de comenzar un diplomado en teología en donde nuestro punto central es estudiar a Dios mismo desde su carácter, naturaleza y todo lo que le rodea. Quiero felicitarte porque comenzarás a escudriñar las Sagradas Escrituras de una manera minuciosa. Dios te bendiga. Recuerda lo que dice Mateo 5:16. Entonces, cuando llegue, ocúpate de la lectura y de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Comenzamos. Para definir qué es la teología, lo dividimos en dos sufijos. El primer sufijo es teo, que significa Dios, y logía, sufijo que proviene de la palabra logos. Eso significa palabra, idea, logía, estudios. En sí quiere decir el estudio de la palabra o el estudio de Dios mismo. La palabra teología es de origen griego, que significa, teo significa Dios, y logos, que expresa estudio o razonamiento. En consecuencia, la teología significa el estudio de Dios y los hechos relacionados con él. Muy bien, seguimos. ¿Qué estudia la teología? Resumimos que la teología estudia a Dios mismo. Como primer punto, vemos la existencia de Dios. El segundo punto, la naturaleza de Dios, la Trinidad de Dios y los atributos de Dios. Ok, la doctrina la teología se enfoca mucho en la doctrina de la Trinidad, la teología pastoral, la soteriología o la doctrina de la salvación, la eclesiología y doctrina de la iglesia, la escatología o doctrina de los eventos futuros. Ok, muy bien. La rama de la teología. Aquí es muy importante que pongamos atención. Las ramas de la teología son varias. La primera es la teología cristiana. La teología cristiana se divide en tres. No porque tenga el nombre de cristiano significa que se le atribuye a nosotros los cristianos, sino que esa se clasifica en general. Se divide en tres. Primero, la teología católica, la teología ortodoxa y la teología protestante. En esas tres características se engloba la teología cristiana. Nosotros somos la teología protestante. ¿Ok? Entonces, la teología la cristiana se basa también en los estudios. Las tres características se basan en los mismos estudios. Primero, el ministerio cristológico, que significa de que este es el que estudia a Jesucristo, en la vida de Jesucristo, el Jesucristo de Nazaret, de Jesús de Nazaret, desde su vida hasta su muerte. Este estudio se llama Cristología. ¿Ok? Todas estas ramas estudian lo mismo. Número 2, el ministerio trinitario. Este se enfoca en reconocer a un Dios único bajo las tres figuras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, para resumir, esta teología se basa en tres ramas: la teología católica, la teología ortodoxa y la teología protestante. Muy bien, entonces esta teología misma se expresa implícitamente en las teologías históricas, sistemáticas, dogmáticas, moral, que más adelante, con el transcurso del tiempo, la vamos a conocer. Muy bien, entonces la teología bíblica, ¿qué es la teología bíblica? La teología bíblica se encarga de estudiar y analizar los diferentes libros que conforman las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir? Es que se enfoca en estudiar los diferentes libros que conforman las Sagradas Escrituras. Pues las Sagradas Escrituras es en la que nos basamos nuestra creencia y nuestra forma de vida de todo cristiano, o sea, la Biblia. Entonces, no es lo mismo teología cristiana a teología bíblica, ¿ok? Son dos conceptos muy diferentes. Y la teología sistemática es exactamente esta teología. Es una disciplina de la teología cristiana que tiene como fin formular una coherencia ordenada y racional presentando la fe y creencias cristianas.
¿Ok? La teología sistemática, como su nombre lo dice y como ya vimos, espero hayan visto ya el video del teólogo Sproul, que dice que es el estudio sistemático de la doctrina. Suena muy repetitivo, pero el enfoque aquí es la palabra sistemática. Sistemática viene de sistemas, o sea, que tiene que tener un orden para todo. Los sistemas son importantes para comprender temas, como por ejemplo el mundo, los humanos, la contaminación y todo eso. Entonces, podemos resumir que la teología sistemática son como estos nombres o segmentos que se le da a cada subtemas de la Biblia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de Dios, ¿ok? Para estudiar a Dios, como ya lo hemos dicho desde el principio, tenemos que saber cuáles son sus atributos, ¿ok? Sus atributos, Dios es poderoso, Dios es fuerte y todos los atributos de Dios. Entonces ahí, este subtítulo de atributos es un sistema que se va a encargar de estudiar solamente los atributos de Dios. Entonces ahí eso se encarga de la teología sistemática en dividir subtemas y estudiarlos individualmente. ¿Ok? Es como una clasificación. En sí es una clasificación de los subtemas. ¿Ok? Entonces en la teología sistemática podemos ver, por ejemplo, las materias de la cristología, como ya lo hemos dicho. La cristología es la ciencia que estudia a Cristo, a Jesús de Nazaret, a Jesús, desde su vida, su nacimiento, su juventud, su ministerio y su muerte. La vida aquí a Jesús en la tierra. Esa es la cristología. Estudia también la teontología. ¿Qué es esto? La naturaleza del ser de Dios y sus atributos, así como lo hemos dicho. Su doctrina de la Trinidad y de la providencia divina. ¿Ok? No quiero que se me revuelvan, entonces teontología estudia los atributos de Dios, el ser de Dios y la doctrina de la Trinidad. La escatología, que está dentro de la teología sistemática, no me he salido del tema, teología sistemática, estamos hablando de sistemas, es la escatología, habla del fin el fin último de la existencia humana y de la historia. ¿Ok? Teología es el fin de la existencia humana y de la historia. Y la neumatología, obviamente, es una ciencia o una materia que habla del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? Todo relacionado con el Espíritu Santo. Y la hermenéutica es estas herramientas que tenemos en la Biblia con el cual podemos a estudiar la palabra de Dios. Tenemos muchas ciencias o muchas materias que están dentro de la teología sistemática. Entonces, la teología histórica, también, se me pasa aquí, está presente, es la rama de la teología que estudia el desarrollo de las doctrinas religiosas y las creencias a lo largo de la historia de la fe cristiana. Suena revoltoso, pero miren, la historia de todas las religiones, ¿ok? De todas las doctrinas, de todas las religiones de la creencia a lo largo de la historia de la fe cristiana. Como habíamos mencionado, la teología cristiana, pues está la católica, la ortodoxa y la protestante. Entonces la teología histórica es la que dice, ok, ya tengo la teología cristiana, ahora voy a estudiar a todas estas doctrinas religiosas, dando un qué, para qué, cómo y cuándo. Son las preguntas que se responden en cualquier investigación histórica. ¿Ok? Entonces, ya para resumir y terminar con esto, sabemos entonces que la teología es el estudio de Dios mismo. ¿Ok?
el estudio de Dios mismo, y que estudia a Dios mismo. O sea, ese es el enfoque principal de la teología, Dios mismo, su existencia, la naturaleza, la Trinidad y sus atributos. Y tenemos muchas ramas en la cual podemos profundizar, pero la teología se divide pues obviamente en 4 ramas muy principales: la teología cristiana, histórica, bíblica y sistemática. Y con eso terminamos la primera clase de la primera semana del curso del diplomado Introducción a la Teología. Dios les bendiga.